Inés Gutiérrez Cueli, que es profesora de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, y hizo su tesis por la Universidad Autónoma, si no me equivoco, sobre los PAUs, en concreto el PAU de Carabanchel, ¿no? Pues bienvenida. Muy bien. A ver, me voy a poner el tiempo para no enrollarme como una persiana. Bueno, buenos días a todas y a todos. No quería empezar sin antes dar las gracias a Kauri y especialmente a Álvaro Alconada por la organización y por la invitación. Para mí ha sido un placer volver. Bueno, yo ahora estoy en Barcelona, pero viví mucho tiempo en Madrid, entonces me gusta mucho volver y contar este trabajo. Y también al Museo Nacional de Antropología pues por abrir sus puertas, ¿no? Bueno, lo que me gustaría contar hoy, o las reflexiones que os voy a compartir hoy, van a estar todo el rato dando vueltas a una etnografía que yo realicé en uno de estos nuevos barrios de urbanizaciones que llamamos PAU y que se extienden por la nueva periferia madrileña y en concreto el PAU de Carabanchel, que es donde yo realicé mi etnografía. Bueno, cuando yo empecé esta investigación, allá por 2015, pues casi nadie conocía lo que era un PAU. Y nadie en realidad entendía muy bien el interés que yo tenía o que podía tener una antropóloga por dedicar sus años de juventud y de doctorado a investigar un PAU, ¿no? Entonces la gente intentaba convencerme de que yo cambiara mi objeto de estudio. Pero yo, como soy un poco tozuda y estaba en realidad bastante segura de esto, pues finalmente me fui a vivir al PAU de Carabanchel, me mudé al PAU de Carabanchel. Mis amigos y mis amigas me despidieron como si me fuera al Congo, a un lugar extremadamente exótico y lejano. Y años después, cuando yo ya llevaba un tiempo viviendo en el barrio y haciendo esta etnografía, los PAU saltan al debate público, empiezan a generar mucho interés y se convierten en uno de los debates políticos, sociales del momento, ¿no? De la actualidad política. Que esto a veces nos pasa a las antropólogas, ¿no? Que el objeto de estudio que estamos investigando no genera demasiado interés, hay veces, otras veces sí, ¿no? Y de pronto mi objeto de estudio, que a nadie le interesaba, ¡pum!, se coloca en el candelero, ¿no? Que eso también es un reto para la antropología, que hacemos trabajos etnográficos más reposados, con miradas más complejas, más holísticas. Bueno, luego hablaremos de todo esto. Y hoy, pues, tiempo después, podemos decir que un PAU es casi una noción de sentido común o una noción más o menos compartida por los habitantes de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me gustaría hacer en el ratito que tengo hoy? Pues lo que me gustaría es un poco desmontar la caricatura o las representaciones dominantes que se han ido construyendo durante estos años sobre los nuevos barrios de urbanizaciones en general, no solamente sobre los PAUs, y sobre sus habitantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una caricatura en realidad sobre la clase o sobre las aspiraciones del mejorar socialmente o los intentos del mejorar socialmente de una parte de la clase trabajadora, ¿no? Y lo que me gustaría es dar paso a una lectura un poco más compleja que se intente, o que intente, perdón, o que se esfuerce por comprender las causas y razones, digamos, sociológicas o antropológicas que sus protagonistas tenían y tienen para irse a vivir a un PAU, para querer ser propietario o propietaria de un piso en una urbanización o para escolarizar a tus criaturas en una escuela privada o concertada en una ciudad como Madrid, ¿no? Hay una cosa que dice Bourdieu, que a mí me gusta mucho, que es intentar entender lo que la gente tiene para ser lo que son y hacer lo que hacen, ¿no? Esta es un poco, sería nuestra tarea como antropólogas. Bueno, voy a dar solamente unas notas de introducción para aquellas que igual no estáis tan familiarizadas con esto de los PAU. Durante la última burbuja inmobiliaria, durante ese ciclo financiero inmobiliario que más o menos podemos situar entre 1995 y 2007, antes del estallido de la burbuja, se planifican en las periferias de Madrid 13 grandes desarrollos urbanísticos que se van a llamar los programas de actuación urbanística, de ahí el nombre de PAU, y que van a presentar un urbanismo característico, ¿no? Son vecindarios fundamentalmente residenciales en los que apenas vamos a encontrar, o casi no hay, tejido comercial de proximidad ni pequeño comercio, ¿no? El tejido comercial se aglutina en los grandes centros comerciales anexos y que están protagonizados por grandes urbanizaciones cerradas
que van a ocupar casi el tamaño de una manzana y que cuentan con diversos servicios privados al interior, ¿no? Piscina, instalaciones deportivas, zonas de juego infantil y un espacio público que se caracteriza por grandes avenidas, por grandes calles, fundamentalmente pensadas para el tráfico rodado y en especial para el coche privado, ¿no? Y apenas hay servicios y equipamientos públicos. Entonces, en 2019 hay varios comicios electorales, son las elecciones municipales, las autonómicas y las generales, y en los PAU del Norte va a obtener mayoría el Partido Ciudadanos. Y es aquí cuando los PAU saltan al debate público y empiezan a generar interés, ¿no? Y aparecen artículos de prensa, ensayos, los partidos políticos empiezan a tener atención en estos nuevos barrios. Y lo curioso es que todos estos discursos van a compartir un análisis en realidad bastante parecido, ¿no? Y se va generando una representación o una imagen dominante. En la que estos nuevos ensanches aparecen como representantes o arquetipos de lo que sería una supuesta clase media urbana, una clase media aspiracional, que además integraría como el centro sociológico o el votante medio, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de familias jóvenes, de capas medias o medias bajas. En realidad el origen social nadie termina de definirlo y queda ahí como una incógnita, ¿no? Que se van a vivir a estos nuevos barrios de urbanizaciones de la periferia y que esto conlleva necesariamente un progresivo aburguesamiento y la adopción de una ideología liberal o conservadora que se va a reflejar en el voto electoral, ¿no? Fijaros que aquí hay una idea del urbanismo bastante perversa que en realidad está por detrás de estos discursos, pero la idea del espacio urbano que se maneja es como si el espacio urbano fuera un molde que por sí solo va a tener la capacidad de determinar nuestras ideologías, nuestros comportamientos y nuestros valores, ¿no? Como si el espacio urbano tuviera un virus y entonces yo por llegar a vivir a ese espacio ya me impregno de él, ¿no? Y no hay capacidad ni de resistencia, ni de agencia, ni de transformación. Bueno, sigo un poco con esta idea, ¿no? Y además no se hace en estos discursos ninguna diferenciación entre barrios ni entre el origen social de sus habitantes. Y esto es un dato muy clave, porque los PAUs del norte y los PAUs del sur son muy diferentes y en realidad se van a sentar y van a reproducir esa brecha socioeconómica histórica que existe en Madrid entre un noroeste de mayores rentas y un sureste más empobrecido. Los PAU se asientan sobre esa brecha y la van a reproducir, ¿no? Vamos a ver cómo las trayectorias y el origen social de los habitantes de los PAUs del norte es muy diferente al de los PAUs del sur. Entonces, la representación que se va generando de esta población pivota un poco entre la victimización y la culpabilización, ¿no? Un poco esta idea de culpables de haber sido víctimas, ¿no? Y todas las argumentaciones parten de una misma idea o de una ecuación en la que necesariamente barrio de urbanizaciones, piscina, coche, piso en propiedad, genera necesariamente una suerte de ideología neoliberal y un grupo de población que a través del consumo de esta forma de vida desea ser clase media, ¿no? Entonces, fijaros que estos discursos están atrapando a la población o capturando a la población en una paradoja y les sitúa ante dos órdenes de clase contradictorios, ¿no? De un lado aparece, aunque no se menciona así, pero aparece de forma velada, una idealización de una clase obrera que ya no existe, si el que alguna vez existió bajo esa forma, ¿no? Que también hay que preguntarse esto, con un pasado mítico de esos vecindarios, de esos barrios obreros homogéneos sociológicamente, vertebrados por la solidaridad de clase, con conciencia de clase ante las duras condiciones de vida, ¿no? Esta idea muy idealizada de la clase obrera y de los barrios obreros. Y del otro lado aparece una condena y una culpabilización por un supuesto aburguesamiento, ¿no? Entonces, en realidad aquí se está manejando una idea de lo que supone querer mejorar socialmente o querer vivir mejor, ¿no? Que implica necesariamente dos cuestiones. Por un lado, la huida en un intento muy consciente de salir o de abandonar tu espacio de origen, ¿no? En este caso tu barrio de origen. Y, por otro lado, para abrazar una identidad fuerte o una aspiración fuerte de clase media, ¿no? Esta es un poco la idea que nos van a plantear los discursos dominantes sobre los PAU y sobre ese querer mejorar socialmente. Bueno, entonces, en el ratito que tengo, a ver si lo consigo, voy a intentar ir más allá de esta imagen para complejizarla.
Y como os digo, voy a estar todo el rato utilizando los datos de esta investigación en el PAU de Carabanchel, donde yo viví 2 años, viví del 2017 al 2019, alquilando habitaciones en 2 urbanizaciones distintas del barrio. Bueno, el PAU de Carabanchel se construye a finales de los 90 y a principios de los 2000 al sur del distrito de Carabanchel, que sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, que es un distrito muy grande y muy heterogéneo, y se construye en el límite sur con la característica de que el PAU va a estar anexo a la trama urbana de los antiguos barrios, es decir, está pegado las tramas urbanas de los antiguos barrios, obreros o populares, Carabanchel Alto, Cuatro Vientos, Pan Bendito, están conectados con el PAU. Y como digo, se va a construir anexo a esta antigua periferia obrera o periferia fordista. Entonces, en el 2006, el PAU comienza a ser habitado por distintos grupos de población y mi trabajo se centra específicamente en una parte importante de esos habitantes, que es la generación de jóvenes de barrio que nacen entre los 70 y 80 en esos barrios de la periferia obrera colindante, y que durante la burbuja inmobiliaria, cuando despuntan la veintena, se van a endeudar para iniciar una compra de una vivienda en una de las nuevas urbanizaciones y se mudan a lo que se conoce como la zona bien de Carabanchel, ¿no? Entonces, a este grupo social es el que yo denomino hijos e hijas de la periferia obrera. Entonces, mi propuesta es entender la mudanza a este nuevo barrio de urbanizaciones como parte de un conjunto de estrategias para mejorar las condiciones de vida y la posición del grupo familiar, ¿no? Eso que algunos autores y autoras han denominado estrategias familiares de reproducción social. ¿Qué significa esto? Pues el intento o la pulsión por tener siempre una vida con más comodidades, por mejorar la calidad de vida, por mejorar socialmente. Hay una escritora feminista que a mí me gusta mucho, que se llama Brigitte Vasallo, seguramente os suena. Brigitte Vasallo, ella habla de la patada en el culo de una generación a la siguiente, ¿no? Ese esfuerzo que siempre tiene una generación por dejar a la siguiente generación las mejores condiciones de vida posibles, ¿no? Eso que nos decían a veces las abuelas de, hija, yo no quiero que tú pases por lo que yo he pasado, ¿no? Entonces, lo que yo etnografié en el PAU de Carabanchel fueron las prácticas que estos vecinos y vecinas desplegaban en la cotidianidad de su vida en el nuevo barrio, en diferentes ámbitos como el consumo, las relaciones vecinales, la educación y la escolarización de las criaturas. Un poco con la idea de entender que esta movilidad residencial, este cambio de barrio, funciona como un paraguas capaz de aglutinar muchas estrategias de mejora en el resto de ámbitos de la vida, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo, lo vamos a ir aterrizando en cuestiones concretas. Sí que me gustaría dar una pincelada más de contexto, porque creo que es importante restablecer o entender el contexto político, urbanístico, económico y cultural en el que se daban estas decisiones o estas prácticas familiares, ¿no? Porque si no restablecemos las condiciones sociales en las que hacemos nuestra vida, no se entienden de ninguna manera nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestras decisiones y nuestras elecciones, ¿no? Hay una vieja idea por ahí que sería de Marx, pero ya está como ultra pervertida, ¿no? Esta idea de que la gente hace su vida en condiciones que no elige, ¿no? Entonces, en este restablecer las condiciones, claro, el mapa es extremadamente complejo y no tendríamos tiempo hoy para hacerlo, pero sí que quiero dejar como anotadas 2 hilos de reflexión, ¿no? Así en bruto, que tienen que ver con las políticas neoliberales, con las transformaciones que las políticas neoliberales desde finales de los años 70 y 80 introducen al menos en 2 ámbitos. Por un lado, en el de los medios de vida, es decir, en los medios, los recursos o las formas que la gente tiene para sobrevivir y para ganarse la vida y para asegurarse también el bienestar, porque no solamente queremos sobrevivir, también nos gustaría vivir bien, ¿no? Y el segundo espacio de transformación sería el espacio urbano, ¿no? Las ciudades, los barrios en los que vivimos. Entonces, por un lado, en lo referente a los medios de vida, es importante entender que con las políticas neoliberales venimos asistiendo a un proceso en el que el Estado va poco a poco desresponsabilizándose de la provisión de bienes y servicios necesarios para cuidar y para sostener la vida, ¿no?
a través de cuestiones como la desregulación y la precarización del mercado laboral, la privatización de los bienes y servicios públicos, la disminución de la inversión social, la desestructuración del sindicalismo, ¿no? Y en paralelo a esa ruptura de la responsabilidad pública o social, pues esa responsabilidad aparece como una carga individual en las familias, que son las que tienen que desarrollar pues, sus propias estrategias para garantizar el cuidado y el bienestar de sus miembros, ¿no? ¿Cómo se garantiza fundamentalmente esto? Pues principalmente a través del consumo, pagando, y a través del endeudamiento, ¿no? Y esto lo vemos claramente con ejemplos. Por ejemplo, si no hay plaza en la guardería pública o en la escuela infantil, si no hay plaza en la residencia de mayores, si no tenemos derecho a una jubilación digna, pues ¿qué pasa? En los primeros casos o cae en el trabajo reproductivo gratuito de las mujeres de la familia o hay que pagarlo y adquirirlo en el mercado, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que endeudar para poder acceder a un bien que debería ser básico, por ejemplo, como la vivienda, ¿no? Entonces, lo que antes constituían derechos sociales, cada vez tenemos que pagar más por ellos, ¿no? Como la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones. Y esto produce una transformación de los medios de vida de las clases trabajadoras y de sus estrategias familiares. Y aquí, en nuestro país, la vivienda en propiedad va a aparecer como la piedra filosofal que se ubica en el centro de esta ecuación, ¿no? Porque la vivienda en propiedad juega un papel fundamental, lo sabemos de las políticas franquistas, del desarrollismo franquista que alientan la propiedad de la vivienda, pues la vivienda se presenta como un recurso fundamental para las economías domésticas, especialmente para las más precarias, porque es una garantía de supervivencia, de bienestar e incluso de mejora, como ahora veremos, ¿no? Y en paralelo a esto, en el espacio urbano, pues encontramos unas políticas neoliberales que han ido generando en esos barrios de la periferia, en esos barrios obreros, un contexto de precariedad, de escasez, que va alentando las desigualdades sociales y la inclusión diferencial, y encontramos estas distancias entre nativos, migrantes, gitanos, payos, vecinos de toda la vida y vecinos que no son de toda la vida, ¿no? Y el negocio inmobiliario de la burbuja, en las proximidades de estos barrios, levanta unos nuevos vecindarios de urbanizaciones que, como ahora os explicaré, eran productos inmobiliarios disponibles y bastante atractivos para esa generación de chicos y chicas de la periferia obrera que en ese momento empezaba su emancipación, ¿no? Bueno, entonces yo voy a recorrer tres grupos o tres ámbitos de estas estrategias familiares que son los que yo analicé en mi etnografía, ¿no? El primero de ellos son las estrategias involucradas en la compra y en la elección del vecindario. A mí me interesaba mucho entender por qué estas vecinas compraron estas viviendas, por qué eligieron el Pau como su nuevo barrio y cómo fue ese proceso, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hice, y la verdad es que con esto me lo pasé pipa, a veces uno en el trabajo de campo no sabe muy bien si hace cosas porque son necesarias o porque en el fondo te divierten y pasas tanto tiempo en el sitio. Y mi trabajo de campo fue tan solitario, luego si queréis incido en eso, que hice muchas cosas también como por autoestima. Pero esto en concreto fue muy interesante. Yo analicé la oferta inmobiliaria de los residenciales del barrio, ¿no? La oferta inmobiliaria de los residenciales que ya estaban construidos, es decir, que se comercializaron a inicios del Pau a través del rastro que habían dejado por internet, y también la oferta inmobiliaria actual de los bloques que se estaban construyendo, ¿no? Entonces me puse a analizar la publicidad de los residenciales, que si nunca lo habéis hecho, la verdad es que es una cosa bastante divertida. Y entonces me encontré con que la mayoría de las promociones estaban dirigidas a este grupo de clase trabajadora, ¿no? Eran efectivamente los compradores potenciales, el mercado inmobiliario había identificado muy bien quiénes eran los compradores potenciales de estas viviendas en el Pau de Carabanchel. Y todos los discursos estaban dirigidos a esta población específicamente, a capturar y a conectar con sus intereses, a complacer sus gustos y sus necesidades y en ese proceso, claro, a recrearlos, ¿no? Que es lo que hace la publicidad. Entonces voy a leer dos pequeños fragmentos de la publicidad de dos residenciales para que veáis a quiénes estaban realmente dirigidos. El primero, que se llama Residencial Pau de Carabanchel. Es importante, fijaos en los nombres, luego lo hablaremos, porque no es Residencial Carabanchel, es Residencial Pau Carabanchel, ¿no? Carabanchel
es otra cosa. Bueno, esta publicidad decía: está ubicado dentro del Pau de Carabanchel, la zona más privilegiada de Carabanchel. El segundo residencial, que se llama Vitra Carabanchel, esto de Vitra venía ya un poco hecho porque era la cooperativa de vivienda, decía así: Carabanchel necesita escasa presentación. De todos es conocido como uno de los barrios con más arraigo madrileño, con más tradición y en el que las raíces de las familias que viven en él hacen que a cualquiera de sus componentes le cueste mucho irse a otro sitio. El Pau de Carabanchel es una opción consolidada para muchos que buscaban, sin renunciar a su barrio, tener la alternativa de una moderna urbanización con amplias avenidas y carriles bici, combinada con todas las dotaciones que ofrece Carabanchel. Entonces, fijaros que el discurso de la publicidad nos está diciendo: es la mejor opción a nivel de servicios, de calidad, de modernidad, con tu urbanización privada en la que nadie te molesta, donde estás tranquilo, a un precio asequible, al lado de tu barrio de Carabanchel, al que le tienes cariño, del que tampoco te quieres ir y que además te viene bien estar cerca porque vas a tener seguramente criaturas y seguramente vas a necesitar ayuda de tus padres o de tu madre para la crianza, pero sin ser Carabanchel con sus problemas de barrio obrero, ¿no? Sin tener que compartir espacios y servicios saturados con población gitana inmigrante, en viviendas antiguas, sin aparcamiento. Y nos vamos a encontrar toda una serie de lemas, de eslóganes publicitarios que combinan este pequeño lujo que está al alcance de una población de origen trabajador, joven, en un momento de independizarse y de formar una familia, ¿no? Entonces nos encontramos con lemas como el residencial que siempre has soñado, vive tus sueños, y con nombres como Residencial Nuevo Carabanchel y mis preferidos, que eran los nombres en inglés, ¿no? Residencial Carabanchel Class, que funcionó tan bien que hicieron Carabanchel Class 2. Y lo más interesante es que cuando empecé a hacer entrevistas con las vecinas o en las conversaciones con las vecinas, pues cuando me contaban por qué se compraron una vivienda en el Pau, sus motivos coincidían con los discursos de los anuncios publicitarios, ¿no? Y de hecho, en las propias ofertas de habitaciones de alquiler en el Pau de Carabanchel hay un mercado bastante oculto de habitaciones de alquiler, luego lo comentaremos porque es bastante vergonzoso para las familias tener que poner habitaciones de alquiler en su propia vivienda, ¿no? Porque no llegan a fin de mes. Entonces yo me analicé toda esta deep web de habitaciones en alquiler porque yo necesitaba vivir en una. Y entonces en las ofertas de las habitaciones la gente imitaba completamente las estrategias de la publicidad de las inmobiliarias, ¿no? Entonces ponían en las habitaciones de alquiler: cuenta con piscina medio olímpica. Había una que incluso te ponía como el tipo de cloro que tenía la piscina, ¿no? O sea, imitaban todo el rato los discursos publicitarios. Bueno, entonces en esto que decía, que las vecinas reproducían las mismas motivaciones que identificaban ya el mercado inmobiliario, y entonces me decían que eran los productos inmobiliarios más accesibles en aquel momento a nivel de disponibilidad, porque en los barrios obreros apenas había oferta disponible a precio asequible y de nueva construcción, que era lo que la gente quería. Recordad que estamos en el boom inmobiliario. Y a nivel de precio. ¿Por qué? Porque la mayoría de viviendas del Pau de Carabanchel siguieron la fórmula de cooperativas de vivienda, que eran en realidad falsas cooperativas, y la mayoría se acogieron a algún tipo de protección de vivienda, la mayoría viviendas de precio tasado. Entonces, este tipo de viviendas, cuando tú accedes, tienen un precio más reducido al precio libre, y a partir de X tiempo, me parece que en el Pau de Carabanchel, no sé, eran 10 años, se libera y tú puedes, digamos, revender tu vivienda por un precio libre de mercado, ¿no? Bueno, aparece también la casa de nueva construcción a estrenar. Esto aparece todo el rato en los discursos de las vecinas, la casa a estrenar. Espaciosa, con ascensor, con garaje, con servicios comunitarios de uso exclusivo y cerca de su barrio de origen. Y esto aparecía repetidamente en los discursos de las vecinas, ¿no? De hecho, una de ellas me decía: esto era una forma de quedarme en el barrio en una vivienda nueva, ¿no? Bueno, esto lo dejamos un poco por ahí aparcado y seguimos, y ahora lo retomaremos, ¿no?, con el segundo grupo de estrategias familiares
que yo investigué o analicé en el barrio, que eran las estrategias educativas, ¿no?, que se desarrollaban en el espacio tanto de la urbanización como del espacio escolar para intervenir en la socialización de los niños y las niñas, ¿no? Entonces aquí, hablando con las madres, la mayoría me contaban lo bien que estaban para ellas y lo cómodas que eran las urbanizaciones cerradas para la época de crianza, ¿no? ¿Por qué? Porque las urbanizaciones cerradas son un ámbito controlado física y socialmente, donde los niños pueden jugar y relacionarse con otras criaturas, sabiendo quiénes son esas otras criaturas y quiénes son las familias de esas otras criaturas, ¿no? O sea, son conocidos. Y esto a las madres les daba tranquilidad y estas palabras aparecían, ¿no? Tranquilidad, esto que es cerradito, con gente conocida, y me hablaban del pack completo, la urbanización como el pack completo para la crianza. Y algo parecido sucedía con las escuelas. En el PAU de Carabanchel hay 2 centros concertados privados y 2 públicos. Y lo curioso, lo interesante es que a través de mecanismos más o menos formales o informales de segregación escolar, como los programas bilingües y también las decisiones de las comisiones de escolarización, se termina derivando a los pocos niños y niñas migrantes, gitanas y de familias con pocos recursos que hay en el barrio, porque en el barrio, esto no lo he dicho y es importante, había una bolsa de vivienda pública en alquiler que fue la que luego se vendió a los fondos buitre en 2003 y a Blackstone, etcétera, y que ha vivido en cascada procesos de expulsión de las vecinas. Entonces, estos niños y niñas terminaban siendo derivados y escolarizados a los centros públicos colindantes de los barrios populares, ¿no?, de los barrios obreros. De tal forma que en las escuelas públicas del PAU pues apenas hay niños y niñas migrantes y de población gitana estando en un distrito como Carabanchel, ¿no? Entonces vamos viendo que es un barrio en el que se produce más o menos una socialización controlada con grupos sociales que se conocen y se reconocen como semejantes, ¿no? Y el tercer espacio o grupo de estrategias que investigué pues eran obviamente las comunidades vecinales, ¿no?, las comunidades de propietarios, los residenciales, cómo se organizaba la vida y las relaciones vecinales al interior de estas grandes urbanizaciones. Y entonces aquí aparecía una expresión que todo el rato se repetía en boca de las vecinas, que era la vida hacia adentro, la vida hacia adentro. ¿Qué es esto de la vida hacia adentro? Bueno, pues que efectivamente la vida social o la socialización en el PAU se produce fundamentalmente al interior de las urbanizaciones, ¿no? El residencial se convierte en el epicentro de la vida social que sucede en el barrio. ¿Por qué? Pues porque apenas hay tejido comercial de proximidad, no hay equipamientos ni servicios públicos, se usa el coche para todo. Yo tenía una vecina que iba a comprar incluso cigarrillos sueltos al bazar en coche, la gente va al cajero a sacar dinero en coche, yo era la única que iba caminando por el barrio y por eso, luego os lo cuento, me convertí en una persona muy sospechosa porque caminaba por el espacio público. Y pues el espacio público se construye como un espacio de paso, no de estancia, no de encuentro, y las distancias en el barrio son muy largas para ir caminando y aparte, ¿a dónde vas caminando si no hay una dotación pública ni un comercio, ¿no? ¿A dónde vas? No vas a ningún sitio. Y lo que se genera es una falta total o una ausencia total de vida de proximidad, de una escala o una ciudad de proximidad. Y finalmente lo que se teje en el barrio es una cotidianidad, que esto me lo decían las vecinas todo el rato: coche, trabajo, niños, Mercadona, ascensor, ¿no? La gente sale por la mañana de su casa, se mete en el ascensor, baja al garaje, sale en coche, se va a trabajar, vuelve, recoge a las criaturas, se mete en el ascensor y sube a su casa, ¿no? Y muchas veces, yo que vivía al lado del Mercadona, las vecinas iban a comprar al Mercadona que estaba al lado de la urbanización en coche, ¿no? De hecho, como yo transitaba tanto el espacio público, esto lo he contado más veces, empecé a convertirme en una persona sospechosa para las vecinas, ¿no? Y entonces me decían: Inés, a ti te gusta mucho dar paseos, ¿no? Que te vemos dando paseos y que a la gente le llamaba la atención. Entonces tuve que empezar a vestirme de runner, me tuve que poner ropa de deporte para no ser una persona
tan sospechosa en el espacio público, ¿no? Porque efectivamente el espacio público solo lo utilizaban como espacio de estancia y de paseo, o las personas mayores que venían de Carabanchel Alto haciendo la ruta del colesterol por el barrio, o la gente más joven del Pau de Carabanchel que salía a correr, ¿no? Que hacía runner. Entonces empecé a vestirme de runner, porque claro, yo efectivamente solamente podía ser, a nadie se le ocurría que yo era antropóloga, solamente podía ser, no sé, o policía o vendedora de seguros, ¿no? Bueno, entonces alguna de las características de esta vida hacia adentro pues es una atomización en la célula familiar. La vida familiar toma un gran protagonismo, una gran centralidad en el barrio y en las relaciones vecinales, y sobre todo en relación a las actividades de crianza, ¿no? En acompañar las actividades de crianza, recoger a las criaturas del cole, ir a las extraescolares, acompañar su tiempo de juego. Hasta tal punto toma centralidad a la vida familiar que yo descubrí que claro, como yo estaba soltera, que en las urbanizaciones había grupos de WhatsApp de solteros y solteras o separados para hacer un poco de presión contra las familias, ¿no? Se daba una suerte de solteros versus familias, porque las familias tenían mucho poder al interior de las comunidades y las relaciones vecinales, ¿no? Entonces la gente que no tenía criaturas se sentía como con menos poder en las urbanizaciones. Bueno, se da una expansión de lo privado en términos físicos y sociológicos, y esto, hoy no tengo tiempo para comentarlo, pero si queréis lo comentamos, tiene sus consecuencias en las dimensiones de género. Siempre que se expande lo privado y lo doméstico, hay un aumento de la carga y del trabajo reproductivo y de cuidados que asumen fundamentalmente las mujeres. Y bueno, recapitulando, las estrategias familiares que se desarrollan en el espacio de los residenciales pues guardan relación con que en ellos se produce esta socialización controlada con grupos sociales que se conocen y se reconocen como semejantes en un espacio pues fundamentalmente privado y cerrado, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba de todo esto era intentar analizar la dimensión de clase social, ¿no? Que envolvía toda esta cuestión, todas estas prácticas. Entonces yo analicé por un lado las disposiciones sociales. ¿Qué son las disposiciones sociales? Pues las maneras o las formas de hacer incorporadas o automatizadas que tenemos al haber sido socializados o socializadas en un contexto de clase, ¿no? Pero también de género, etc. Entonces me interesaba, analicé mucho la dimensión corporal, las formas de hablar, las formas de estar y de habitar la urbanización, la decoración de las viviendas. Todo esto nos habla mucho de la clase a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, analizando estas cuestiones incorporadas, yo me daba cuenta que remitían todo el rato a un origen social trabajador, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encontraba con cuestiones como estaba en la piscina del residencial en verano, ahí en el residencial maravilloso, con una piscina privada, medio olímpica, tomando el sol, tal, con el guardia de seguridad en la garita, y de repente escuchabas a una vecina que abría la puerta, la ventana, se asomaba al patio y decía: ¡Marco, que subas a comer! Y entonces Marco pues cogía la toalla y subía a comer, ¿no? O, por ejemplo, en verano los vecinos y las vecinas sacan sillas plegables al césped de la piscina, y entonces la gente lo que hacía era, porque se dejan en los portales para no subirlas y bajarlas todos los días, entonces la gente ponía su nombre y su piso en las sillas para que nadie se las quitara. Entonces tú pasabas por las sillas y ponía Paco, primero B, Antonia, segundo A, ¿no? Entonces, esto que parecen como anecdotillas son en realidad indicios de cómo habitamos o cómo estamos en un espacio, en este caso residencial, que remitían a maneras o formas de estar y de ser que remitían a una socialización trabajadora, ¿no? o popular. Y me encontré también unas economías domésticas pues en una situación mucho más precaria de lo que aparentaban ser. Las urbanizaciones estaban llenas de impagos y de morosos. De hecho, muchas urbanizaciones habían tenido que ir reduciendo el tiempo en el que había seguridad privada, en el que estaban contratados los guardias de seguridad privados porque no tenían dinero para pagarlas, habían tenido que cerrar el gimnasio de la urbanización porque no tenían dinero, etc., ¿no?
Había, como comentaba antes, familias que tenían que alquilar una habitación de su casa para mantener el nivel de vida, para pagar la hipoteca, para seguir asumiendo el cole concertado, ¿no? Con sueldos muy ajustados y empleos de baja cualificación y trayectorias educativas, mucha gente que sí que había pasado por la universidad, pero que eso no se había traducido en una acumulación ni de capital cultural ni de capital económico, ¿no? Y con esto de las habitaciones de alquiler, por ejemplo, en la segunda vivienda en la que yo estuve, yo vivía con una mujer que, bueno, ya no llegaba para pagar el alquiler, de hecho sus padres la tenían que ayudar. Cuando bajábamos a la piscina, porque nos hicimos amigas y bueno, yo la acompañaba y tal, ella me presentaba como su prima, ¿no? Como una prima que venía a visitarla y tal. Y entre nosotras nunca lo hablamos, ¿no? Porque yo entendí que para ella esa situación era muy violenta, pero claro, yo dejaba que ella me presentara, ¿no? Y asumía el rol de prima o de lo que me tocara en cada caso. A ver, ¿por dónde iba? Que me he enrollado como una persona y me he perdido. Vale. Y, por otro lado, otra cuestión que también me interesaba en esta dimensión de la clase social era analizar las representaciones o los discursos que los vecinos y las vecinas tenían sobre su propia condición social y la de sus vecinos y vecinas, ¿no? Es decir, cómo pensaban su clase y la de sus vecinos y vecinas. Entonces aquí me encontré con que se nombraban alternativamente como pobres o como clase media sin que existiera ningún tipo de contradicción. Y aparecía todo el rato el uso de la comparación entre barrios como una forma de medir y nombrar la clase social. O sea, los barrios eran medidores de tu condición social. Y el PAU aparecía siempre como un espacio intermedio o en disputa entre dos polos. Por un lado, entre los barrios de la periferia obrera, siendo diferente, por ejemplo, Carabanchel Alto que Pan Bendito, que es una zona muy estigmatizada de Carabanchel, ¿no? Y del otro lado, barrios de urbanizaciones, pero con mayor estatus, como Las Rozas, Majadahonda o incluso los Paus del Norte, ¿no? Y entonces fijaos que aquí aparece algo interesante, que es continuamente una tensión entre la posición en el espacio físico, en el espacio urbano, y la posición en el espacio social, ¿no? En el espacio de clase. Es decir, entre el vecindario, el barrio y el estatus o la clase, ¿no? Y esto, digamos que nos recuerda la importancia de la vivienda y de su emplazamiento en la percepción y en la autopercepción de la condición social, ¿no? Esto de dime dónde vives y te diré a qué clase perteneces o a qué clase te piensas que perteneces, ¿no? Bueno, entonces lo que pude observar en las prácticas cotidianas de estos vecinos y vecinas es que se desarrollaban continuamente en un doble vínculo o una doble vinculación entre la periferia obrera, ese contexto de origen, y esta periferia neoliberal del PAU, que era su espacio de vida, ¿no? Como si se encontraran en un entramado de relaciones y de lealtades múltiples que los vinculaba y los conectaba con ambos espacios al mismo tiempo, ¿no? Una suerte de doble pertenencia, voy acabando. Y esto daba lugar todo el rato a contradicciones. Y os voy a poner ejemplos. Por un lado, estos barrios de la periferia obrera, como el espacio en el que se proviene, seguían siendo parte muy importante de la red social, ¿no? De las vecinas, porque eran donde estaban los familiares, los amigos, se volvía los domingos a comer con los familiares, se conservaban las amistades y era importante en esto que os comentaba, en la elección del barrio, que estuviera próximo al barrio de origen, ¿no? Las vecinas me decían, era una forma de quedarme en el barrio. Se valoraba mucho también los pequeños comercios y muchos servicios. Por ejemplo, mucha gente no había querido cambiarse el centro de salud, querían seguir yendo a su centro de salud de toda la vida, pero también se pensaban como barrios donde las condiciones de vida son más precarias y donde hay más problemas y más conflictos, ¿no? Esto aparecía todo el rato en el discurso. Y entonces las vecinas los describían como entornos que han cambiado, que se han afeado, que han empeorado, y aquí aparecía siempre la migración como un vector de transformación importante, ¿no? Y se describían siempre como más conflictivos y más sucios, que era una cosa que a mí me llamaba la atención, ¿no? La cuestión de la suciedad.
Y por otro lado, el PAU, en este contexto y para este grupo social, supone una mejora en las condiciones de vida que se definen en contraposición a ciertos elementos que caracterizan la vida en estos barrios de la periferia, ¿no? Con viviendas pequeñas, antiguas, deterioradas, donde tienes que usar servicios y equipamientos desfinanciados, saturados y compartirlos con grupos sociales heterogéneos, habitar espacios estigmatizados donde los conflictos estallan y donde las vidas a veces se tornan difíciles, ¿no? Y frente a esto, pues el PAU ofrece servicios privados de uso exclusivo y un control de los grupos sociales con los que vas a mantener una relación y con los que vas a mantener una distancia, ¿no? Entonces, digamos que esta mudanza y estas estrategias familiares pueden entenderse como intentos de los grupos familiares por tener más probabilidades de acceder a un conjunto de relaciones, de bienes y de recursos que son materiales, pero que también son inmateriales, ¿no? Que son simbólicos, que están distribuidos desigualmente por el espacio urbano, ¿no? Es decir, que el barrio, el lugar en donde vives, facilita o dificulta el acceso a determinados bienes y recursos materiales e inmateriales, ¿no? Y me refiero, pues, por ejemplo, con el tema de los centros educativos, con quién se van a relacionar tus hijos y tus hijas, dónde y con quién vas a practicar tu ocio, con quién vas a tener que compartir el espacio y los servicios, o qué lugar ocupa tu vecindario en el imaginario de la ciudad, ¿no? Y de ahí la centralidad que comentábamos que ocupa la cuestión residencial, como este paraguas para conseguir mejoras en otros ámbitos de la vida. Y en esto de las contradicciones, al mismo tiempo, las vecinas también se quejaban de la falta de espacios públicos en el PAU, del aislamiento al interior de los residenciales y se reavivaban todo el rato la idealización de ese pasado mítico de los barrios obreros, del barrio de su infancia y su adolescencia, como un vecindario con vínculos sociales más fuertes, con mayor vitalidad, más armónico. Fijaos que son discursos muy idealizados porque esos barrios a los que hacían referencia eran los barrios de las periferias madrileñas de los años 70 y 80, donde la heroína y la pobreza había generado una desestructuración y mucho sufrimiento social, ¿no? Pero se idealizaban como barrios cohesionados, etc. Bueno, y entonces para terminar y para que no me apaguen el micrófono, quisiera concluir con dos ideas centrales, ¿no? Los PAU y en general estos nuevos barrios de urbanizaciones que han venido para quedarse porque fueron el modelo urbanístico privilegiado del boom inmobiliario y que ha venido para quedarse no solamente en Madrid, ¿no? Sino en todo el territorio, pues se han analizado con representaciones bastante culpabilizadoras, bastante simplistas, bastante caricaturizadas, donde sus habitantes aparecen siempre como víctimas del aburguesamiento, como desclasados, ¿no? Como esta clase obrera que ha perdido un poco el norte y que es víctima del consumo, y sobre todo donde todas las mejoras que los sujetos de clase trabajadora desean para sí y para los suyos se entienden como muestras inefables de la sociedad de consumo, ¿no? Entonces, frente a estas representaciones, me gustaría como lanzar dos ideas. La primera es que hay que contextualizar este debate en un contexto neoliberal, donde se privatiza o se traslada esa responsabilidad de la reproducción social a los hogares y donde los grupos familiares tejen sus estrategias para mejorar sus condiciones de vida y para lograr su bienestar en condiciones que no eligen y que habitualmente pasan por reproducir condiciones neoliberales porque son sobre las que actuamos, ¿no? La gente hace su vida en condiciones que no elige. Y aquí hay que entender que la propiedad inmobiliaria es una de las pocas garantías de bienestar en nuestro contexto cuando elementos como el trabajo o los derechos sociales han perdido su fuerza como resortes para sostener la vida de las clases trabajadoras, ¿no? Y no es descabellado pensar que en este escenario la vivienda o el barrio se vuelvan un ámbito privilegiado para desplegar estrategias de reproducción y de mejora, ¿no? Y esto lo resumía muy bien una vecina que le comentaba a otra. Mira, lo que la gente en general intenta es mejorar en función de la vivienda, ¿no? Esta idea de que tu trayectoria de vivienda y tu trayectoria social están relacionadas y van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, la idea que para mí es muy importante y me gustaría que nos quedáramos con esto, que es que la posición
subjetiva de clase de estos grupos sociales es muy compleja, dista mucho de ser tan simple como estas imágenes nos mostraban, ¿no? No creo ni que nos encontremos ni ante una ruptura o ante una huida del lugar de origen, ni ante una sustitución de un espacio por otro o de una clase por otra o de una adhesión fuerte y sin fisuras a esa clase media, ¿no? Todo lo contrario, estos vecinos y vecinas despliegan prácticas y posicionamientos que son contradictorios, que son ambivalentes, que van cambiando y que escapan a toda lógica de exclusividad o de identidad fuerte de clase y que en realidad nos muestran muchísimas contradicciones, ¿no? Y lo que a mí me gustaría señalar es que estas contradicciones no es una suerte de ruido, ¿no? Como en fotografía, cuando haces una foto y te aparece el ruido de la imagen, que es la imagen borrosa, ¿no? No es ese ruido que hay que eliminar o no es ese velo que hay que correr para llegar a lo verdadero, a lo profundo, como si lo profundo fuera una adhesión muy clara a una clase, ¿no? No, es en las contradicciones donde reside lo que tenemos que comprender, donde reside lo importante, ¿no? Y es eso lo que hay que abrazar, lo que hay que examinar, lo que hay que comprender. Es ahí y no en otro lugar lo que está pasando, ¿no? Son oportunidades de indagación que nos informan de la multiplicidad de vínculos socioafectivos que involucran a estas familias, de las lealtades que se cruzan en un momento o en otro y también de las estrategias que la gente tiene para situarse, para ubicarse, para colocarse, para nombrarse, ¿no? Bueno, finalmente que lo relevante se abre camino en ese universo de múltiples vinculaciones y de contradicciones, por muy incómodas que nos resulten metodológicamente como antropólogas y tal vez políticamente como ciudadanas, ¿no? Pero sí que me gustaría reseñar que es ahí en esas contradicciones donde está el nudo de la cuestión. Bueno, muchas gracias.